Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Moctezuma Eugenio. Soy desarrollador FPGA en Intel, aquí en el campus Guadalajara. Y bueno, quise realizar esta pequeña plática acerca de lo que son los FPGAs, específicamente para la industria, y cómo es que en Intel usamos este tipo de tecnología. Al mismo tiempo, quise también realizar este mini curso para despertar un poco el interés en el uso de los FPGAs y que ustedes aprendan y se adentren en realizar proyectos con este tipo de tecnología, ya que, como ustedes van a apreciar, pues es un campo bastante interesante. Ok, esta plática está dividida en los siguientes temas. Vamos a comenzar con una pequeña introducción acerca de lo que son los FPGAs. Después vamos a realizar una comparativa rápida de este tipo de tecnologías contra otras, como son los microcontroladores o GPUs. Vamos a ver también para qué son usados los FPGAs. De ahí vamos a ver cómo los FPGAs se usan en la industria precisamente para el prototipado. Vamos a ir definiendo poco a poco todos estos términos. Y bueno, vamos a finalizar con algunas conclusiones. Bueno, vamos a definir qué es un FPGA. FPGA significa Field Programmable Gate Array. Básicamente es un arreglo de compuertas programable en el campo. ¿Qué significa esto de programable en el campo? Bueno, pues que la aplicación final del FPGA está dada por el usuario y no por el fabricante. Es decir, el usuario tiene la capacidad de implementar cualquier arquitectura hardware dentro del dispositivo, a diferencia de otras tecnologías en donde, bueno, pues el fabricante simplemente te da el dispositivo con su circuitería fija y bueno, tú no puedes modificar esa arquitectura hardware que te da el fabricante. Aquí en los FPGAs es su principal característica, que son programables para la aplicación que el usuario requiera. Ahora bien, los FPGAs son programados a través de un archivo de configuración llamado bitstream, el cual tiene extensión .bit y básicamente es un archivo binario. Ahora bien, en cuanto a los componentes principales que conforman un FPGA, básicamente son tres. El primero de ellos y el más importante son los bloques lógicos, o también llamados celdas lógicas. Y bueno, gracias a estos bloques lógicos, nosotros podemos implementar tanto lógica combinacional como lógica secuencial en el FPGA. A su vez, estos bloques lógicos están conformados por tres partes, que básicamente son LUTs, flip-flops y multiplexores. Quizá los que no estén muy familiarizados con los FPGAs no sepan qué son las LUTs. Bueno, aquí en este ejemplo vamos a definir qué son las LUTs y para qué sirven. Básicamente las LUTs sirven para implementar la lógica combinacional en un circuito. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren implementar este circuito combinacional con 6 entradas y una salida. Entonces, en lugar de implementar cada una de estas compuertas junto con sus interconexiones, podemos obtener exactamente el mismo comportamiento, la misma funcionalidad a través de una LUT. Y una LUT no es más que una memoria. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar que las entradas de este circuito combinacional pueden ser las direcciones de esa memoria y el contenido en cada dirección de memoria pues es precisamente la salida del circuito combinacional. Y bueno, gracias a esta implementación de las LUTs, pues es muy fácil implementar la lógica combinacional. La lógica secuencial se puede implementar a través de los flip-flops y podemos cambiar o interactuar entre cada una de estas lógicas a través de los multiplexores. Entonces, los bloques lógicos es básicamente la unidad fundamental en un FPGA, es la unidad fundamental de procesamiento en un FPGA.
El segundo componente importante en los FPGAs son los recursos de interconexión. Una vez que tenemos cientos o miles de bloques lógicos distribuidos en el FPGA, pues debe haber alguna manera de poder interactuar o poder conectar todos estos componentes. Y para esto el FPGA pues tiene estos recursos de interconexión que no son otra cosa más que switches y conexiones en forma matricial. El tercer componente de los FPGAs son las celdas de entrada-salida, que son precisamente las que nos van a dar la funcionalidad para poder interactuar pues, con el mundo exterior. Em, los FPGAs soportan diferentes tipos de estándares, es decir, pueden implementar pines de entrada, pines de salida, pines bidireccionales. En cuanto a voltaje, también el FPGA soporta diferentes estándares, voltajes de 3.3, de 1.8 volts, etcétera. Y bueno, finalmente hay recursos dedicados en el FPGA. Básicamente es circuitería electrónica fija que el fabricante inserta en el FPGA con diferentes funcionalidades comunes en los sistemas digitales, como por ejemplo los bloques DSP que se usan para procesamiento digital de señales, memorias, casi cualquier sistema digital tiene memorias, multiplicadores, controladores de interfaces de alta velocidad como PCI Express o Ethernet, eh, y recursos de reloj. Obviamente todos los sistemas digitales deben tener un reloj, entonces el FPGA tiene recursos especiales para poder manejar los relojes. Así que esto es un FPGA a muy grandes rasgos y sus componentes principales. Aquí podemos observar cuál es el flujo de diseño en los FPGAs, ejemplificado en estos dos diagramas. Y bueno, básicamente el flujo de diseño está dividido en cuatro fases. La primera de ellas es la captura del código, en donde básicamente el diseñador se encarga de implementar o describir el hardware que va a ser llevado al FPGA. Y esto lo hace a través de lenguajes de descripción hardware o HDLs, dentro de los cuales tenemos dos principales. Uno de ellos es VHDL y el otro es Verilog. Pero bueno, ustedes también pueden tener otras alternativas para describir su circuito, como por ejemplo mediante esquemáticos o mediante eh, lenguajes de alto nivel como C, o incluso mediante herramientas de otros fabricantes como puede ser MATLAB. Y bueno, una vez que tenemos ya descrito nuestro diseño en términos del código fuente, el siguiente paso es realizar la síntesis. Este proceso de síntesis básicamente traduce todo este código fuente en otro archivo llamado netlist. Este archivo netlist básicamente va a contener una descripción o un listado de todos los componentes digitales necesarios para poder implementar nuestro diseño junto con sus interconexiones. Una vez que tenemos este archivo netlist, el siguiente paso es traducirlo en términos de recursos del FPGA, y eso se realiza mediante el proceso de map, place y route. En el proceso de map, básicamente es tomar esta netlist y traducirla en términos de recursos del FPGA, es decir, traducirla en términos de LUTs, de slices, de CLBs, eh, de recursos dedicados como blockrounds, multiplicadores, etc. Y todo esto lo podemos hacer mediante constraints, o bien la herramienta se encarga automáticamente de encontrar la mejor manera para poder realizar esta traducción. Y bueno, una vez que el map se realizó, el mapeo en el FPGA, el siguiente paso es el place. Este place, como su nombre lo indica, es precisamente colocar cada uno de los recursos hardware que vamos a utilizar para implementar nuestro diseño digital dentro de cierta área del FPGA. Es decir, yo puedo decir
Todo este circuito combinacional, quiero que esté en una LUT y quiero que esté en esta parte del FPGA. Una vez que ya tenemos todos los componentes colocados dentro de la arquitectura específica del FPGA, pues el paso final es realizar el ruteo, es decir, realizar la interconexión de todos esos bloques lógicos. Y bueno, finalmente, ya cuando tenemos toda esta implementación en nuestro dispositivo FPGA, el paso final es generar el bitstream. Si ustedes recuerdan, el bitstream es el archivo que se utiliza para programar el FPGA y simplemente es un archivo binario. Y bueno, la fase final es precisamente programar el FPGA en alguna tarjeta de desarrollo y verificar la funcionalidad de nuestro diseño. También al mismo tiempo, después de cada fase en el diseño de FPGA, podemos realizar una simulación. Por ejemplo, después de capturar el código, podemos realizar una simulación estrictamente comportamental para verificar la funcionalidad de nuestro diseño. Podemos realizar una simulación postsíntesis, es decir, ya en términos de recursos del FPGA, o bien podemos realizar ya una simulación un poquito más exacta que incluye los delays en las LUTs, los delays en las interconexiones de las celdas lógicas, etcétera. Entonces, con este tipo de simulación ya es una simulación un poco más cercana a la realidad. En los siguientes slides vamos a analizar un poco las características principales que tienen los FPGAs, del por qué estos FPGAs son tan atractivos para poder realizar eh, diseños de sistemas digitales. La primera característica que vamos a analizar es su nivel de paralelismo y para ello vamos a suponer que queremos implementar un filtro digital tipo FIR y para esto pues necesitamos diseñar un circuito que pueda realizar esta operación. Básicamente aquí las X es mi entrada de datos y las H son los coeficientes. En términos matemáticos, lo único que queremos realizar es una suma acumulada de la multiplicación de estas dos entradas. Ahora bien, ¿cómo sería esta implementación en una arquitectura estrictamente secuencial, como por ejemplo un microprocesador? Pues sería algo como esto. Tendríamos un multiplicador que estaría precisamente multiplicando los datos de entrada, la X y la H, los datos de entrada y los coeficientes. La salida iría a un sumador y este sumador, su salida es retroalimentada a una de sus entradas para poder realizar esta suma acumulada, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros queremos realizar un filtro con 256 coeficientes. Entonces, para eso necesitaríamos precisamente 256 ciclos de reloj para poder realizar la suma acumulada y poder tener el resultado final. Ahora bien, supongamos que nuestro microprocesador corre a una velocidad de 1 GHz y si hacemos un poquito de cuentas, si nuestro procesador corre a esta velocidad y tenemos 256 ciclos necesarios para poder realizar esta operación, pues tenemos un desempeño de 4 millones de muestras por segundo. Ese sería nuestro desempeño en una arquitectura estrictamente secuencial. Ahora bien, ¿qué pasa si implementamos esto en un FPGA y explotamos la característica del paralelismo? Bueno, pues tendríamos una implementación como esta. Podemos tener 256 multiplicadores en paralelo, los cuales están tomando sus correspondientes datos de entrada junto con los coeficientes y al mismo tiempo toda la salida de los multiplicadores van a estar disponibles en el sumador para poder obtener el dato de salida. Es decir, para poder realizar las 256 operaciones que necesitamos, solamente lo podemos hacer en un solo ciclo de reloj. Ahora bien, los FPGAs no son tan rápidos, no soportan frecuencias de operación tan rápidas como un microprocesador, por ejemplo en este caso que fue de 1 GHz. Normalmente los FPGAs corren en escalas de megahertz y una escala común
es precisamente 200 MHz. Entonces supongamos que en este caso nuestro FPGA tiene un reloj de 200 MHz, pero necesitamos solamente un ciclo de reloj para poder realizar nuestra operación. Eso nos da un performance de 200 millones de muestras por segundo. Como ustedes pueden observar, la diferencia pues es mucha, ¿no? De 4 millones de muestras por segundo a 200 millones de muestras por segundo que pueden lograr en un FPGA, incluso corriendo a mucho menor velocidad que el microprocesador. Un poco relacionado a nuestro ejemplo anterior, la siguiente característica de los FPGAs es su flexibilidad. Nuevamente, supongamos que queremos implementar este tipo de operación en el FPGA, es decir, una suma de una serie de multiplicaciones. En términos de flexibilidad, esto significa que ustedes pueden escoger el nivel de implementación con el cual quieren lograr este tipo de operaciones. Por ejemplo, ustedes pueden decidir una implementación totalmente en paralelo o semi-paralela, simplemente usando un par de multiplicadores y un par de sumadores, o totalmente serial, como el caso del microprocesador. Es decir, ustedes pueden implementar cada una de estas tres opciones usando FPGAs. De esta forma, ustedes están decidiendo hacia, hacia dónde quieren optimizar su diseño. Si lo quieren optimizar hacia velocidad o hacia costo. Si lo optimizan hacia velocidad, obviamente el precio que tienen que pagar son los recursos hardware, que tienen que ser más, pero logran un mayor performance, una mayor velocidad. O bien, si quieren optimizar su diseño hacia el costo, es decir, no utilizan tanta lógica del FPGA, pero aquí están sacrificando la velocidad. Pero bueno, en los FPGAs ustedes tienen precisamente esta toma de decisiones. Ustedes deciden qué tanto quieren paralelizar su diseño. Las características importantes de los FPGAs y un tanto inherentes a ellos es su capacidad de reconfiguración. Es decir, ustedes un FPGA lo pueden ver prácticamente como un pizarrón en blanco en donde ustedes pueden dibujar o diseñar cualquier sistema digital, borrar ese pizarrón e implementar otro tipo de arquitectura totalmente diferente. Por ejemplo, ustedes pueden implementar máquinas de estado, sistemas on chip con procesadores, memoria, buses. Pueden implementar eh, alguna arquitectura para procesamiento de audio, alguna arquitectura de control que muestre ciertos datos en los displays, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos tipos de implementaciones diferentes las pueden implementar usando el mismo dispositivo FPGA. Incluso hay una propiedad un poco más avanzada que tienen los FPGAs y que se llama la reconfiguración parcial. Básicamente la idea de la reconfiguración parcial es que, a diferencia de la reconfiguración normal en un FPGA, donde ustedes reprograman todo el dispositivo, en la reconfiguración parcial ustedes pueden reprogramar solamente cierta área del FPGA. Para explicar un poco esto en más detalle, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos esta implementación que muestra la captura de una imagen o puede ser de un video. Y tenemos estas dos áreas de color y posición que son implementadas en el FPGA y que de alguna manera queremos cambiar la funcionalidad de estos dos bloques en tiempo de ejecución. Entonces supongamos que tenemos esta implementación en el FPGA, nos muestra la captura de video y en tiempo de ejecución nosotros podemos reprogramar el área de color, por ejemplo, a otro tipo de bloque para cambiar el filtro de color de la imagen. O bien podemos cambiar a una imagen en blanco y negro y también cambiar la posición. Todo esto se logra en tiempo de ejecución y esto es gracias a la propiedad de reconfiguración parcial de los FPGAs. El nivel de integración en los FPGAs también es una característica importante y aquí podemos ver cómo este nivel de integración ha ido cambiando conforme ha ido avanzando el tiempo. En años anteriores, cuando nosotros queríamos diseñar
una arquitectura que tuviera un procesador más cierta lógica digital, tendríamos que hacer algo como esto. Es decir, teníamos por un lado el FPGA, teníamos de forma separada el procesador, toda la circuitería necesaria para implementar los pines de entrada-salida, la memoria también la teníamos externa, es decir, todos los componentes necesarios para poder implementar nuestro sistema digital eran componentes discretos, eran componentes por separado que nosotros teníamos que interconectar por fuera, digamos. Conforme fue avanzando el tiempo, muchas de estas funcionalidades fueron incluidas en el FPGA, como por ejemplo el FPGA ya no nada más tenía lógica digital, ya también tenía elementos de memoria, algunos elementos dedicados como multiplicadores, como controladores de PCI Express, USB, eh, toda la circuitería necesaria para poder implementar eh, interfaces externas, etcétera. Pero aún así, si nosotros necesitábamos algún microprocesador, de todas formas el microprocesador seguía estando fuera del FPGA. Pero bueno, hoy en día esta tecnología ha ido avanzando muchísimo, a tal punto de que en un solo dispositivo FPGA ustedes pueden tener todos estos elementos. Ya hay dispositivos FPGA en donde ustedes pueden implementar su lógica digital, memoria, tener algunos IPs e incluso tener procesadores hardcore como de tipo ARM o procesadores softcore, es decir, estos procesadores son implementados con la misma lógica del FPGA. Un ejemplo de ellos pues es el procesador Microblaze de Xilinx. Y bueno, con todo esto ustedes pueden tener prácticamente un sistema en un solo chip, o lo que se le llama System on Chip, en un solo dispositivo FPGA. Incluso pueden hacer que este dispositivo FPGA corra un sistema operativo tipo Linux. Muy bien, con esto terminamos la parte de lo que fue la introducción a los FPGAs y ahora vamos a ver un poquito de comparativa de este tipo de tecnología con otros dispositivos. Una de las comparaciones que se realiza muy a menudo son los FPGAs contra los microcontroladores y aquí realicé una tabla comparativa con ciertas características en donde vamos a analizar cada una de ellas. Comenzando por ejemplo con la estructura hardware. En un microcontrolador normalmente esta estructura es fija o dedicada, es decir, el fabricante te da un chip y te da una hoja de especificaciones en donde te indica cómo utilizar todos los recursos hardware del microcontrolador y hasta ahí. Es decir, tú no tienes la habilidad de poder modificar ese hardware. En, en cuanto a los FPGAs, bueno, la historia es un poco distinta porque como ya vimos, los FPGAs son flexibles y el usuario puede personalizar el tipo de implementación que quiere en los dispositivos FPGAs. Entonces esta es una característica muy importante. Por lo anterior, la gama de implementaciones en un FPGA pues es mucho mayor que en un microcontrolador. Es decir, la gama de implementación en un microcontrolador, bueno, te necesitas de alguna manera ajustar a los requerimientos hardware que tiene tu microcontrolador. En un FPGA, pues hay, por lo mismo de que hay más flexibilidad de implementar diferentes tipos de arquitecturas, eh, pues la gama de posibilidades para realizar diferentes tipos de implementación es mucho mayor. En cuanto al tipo de programación de estos dos dispositivos, bueno, el microcontrolador, básicamente el tipo de programación es basado en software, es decir, ustedes corren un programa en software y simplemente las instrucciones de este programa se ejecutan. En un FPGA es un poco más complicado, está basado en programación tanto a nivel software como a nivel hardware, es decir, ustedes deben de implementar todo, tanto la parte software como la parte hardware. En cuanto al poder de procesamiento,
En un microcontrolador es totalmente dependiente de la capacidad de su microprocesador. Y sin embargo, en un FPGA depende de la lógica que ustedes quieran usar en el FPGA. Como ya vimos en el slide de la característica de la flexibilidad, ustedes pueden seleccionar qué tipo de implementación quieren. Si quieren una implementación paralela o quieren una implementación secuencial. Entonces su poder de procesamiento está directamente relacionado a esa decisión que ustedes tomen. En cuanto a los pines de entrada-salida y el empaquetado con el que vienen presentados este tipo de dispositivos, bueno, en un microcontrolador hay diferentes tipos de empaquetados, pero normalmente es de tipo QFP con algunas decenas de puertos de entrada-salida disponibles para el usuario, como ustedes pueden observar aquí en esta imagen. En un FPGA el tipo de empaquetado es un poco más complicado, es un tipo de empaquetado VGA, pero aquí la ventaja es que ustedes tienen disponibles hasta cientos de puertos de entrada-salida. Entonces es una de las ventajas que ofrecen los FPGAs, que ustedes pueden tener disponibles más pines de entrada-salida que normalmente ofrecen los microcontroladores. En cuanto al tiempo de desarrollo, es decir, el tiempo que ustedes necesitan para poder implementar su diseño en este tipo de dispositivos, bueno, en un microcontrolador normalmente esto es sencillo, ya que ustedes lo único que tienen que hacer es hacer un programa en C, compilarlo y simplemente ese programa se ejecuta en el microcontrolador y eso es todo. Es bastante fácil. En un FPGA es un poco más complicado, ya que requiere pues un conocimiento un tanto eh, pues elevado de algunas herramientas y lenguajes especiales de programación que tienen que aprender y que no es, digamos, tan sencillo o tan directo como programar en C. Y finalmente, en cuanto a las aplicaciones que estos dos dispositivos pueden soportar, bueno, pues básicamente un microcontrolador está específicamente diseñado para aplicaciones en donde requieran una ejecución secuencial o para aplicaciones de control, aplicaciones de automatización industrial, sensores, etcétera. Es decir, aplicaciones que requieren un procesamiento básico. En cuanto a los FPGAs, las aplicaciones que ustedes pueden hacer normalmente es para aplicaciones que requieren alta velocidad en tiempo real, para acelerar ciertos algoritmos en software, para realizar System on Chip, para realizar procesamiento digital de señales, concurrencia de algoritmos mediante los aceleradores o simplemente explorar nuevas arquitecturas. Y bueno, como ustedes pueden observar, pues hay ventajas y desventajas en ambos dispositivos. Es decir, aquí no hay ningún héroe ni tampoco un villano. Es básicamente depende más bien de la aplicación que ustedes quieran implementar, el tipo de dispositivo que les conviene o no. Otra de las comparativas comúnmente realizadas con los FPGAs son contra los GPUs. Y bueno, en cuanto a la estructura hardware, nuevamente el GPU es una estructura hardware fija, pero poderosa, ya que en su arquitectura contiene múltiples procesadores en paralelo. Y bueno, nuevamente el FPGA pues ofrece una arquitectura flexible y personalizada por el usuario. En cuanto a la gama de implementaciones, los GPUs normalmente son utilizados como aceleradores y para aplicaciones que requieren un procesamiento en paralelo. Y bueno, como ya habíamos mencionado, en los FPGAs hay una gran variedad de implementaciones que ustedes pueden hacer debido a la flexibilidad que tiene el FPGA. En cuanto al consumo de potencia, normalmente los GPUs tienen un alto consumo de potencia precisamente porque tienen múltiples procesadores trabajando al mismo tiempo. Y en el FPGA, comparado con un GPU, normalmente es
es menor este consumo de potencia. En cuanto al poder de procesamiento, en el GPU, por lo mismo de los procesadores en paralelo, pues normalmente eh, su poder de procesamiento es alto. Y bueno, en el FPGA, pues ya discutimos que depende del tipo de implementación que quieran realizar. En cuanto al empaquetado y los pines de entrada-salida, en los GPUs normalmente vienen en forma de una tarjeta con interfaz de PCI Express y prácticamente no tiene disponibles ningún puerto de entrada-salida. Es decir, ustedes colocan la tarjeta GPU en el slot del PCI Express de su computadora y pueden realizar el procesamiento en paralelo de sus algoritmos. En cuanto a la programación, los GPUs normalmente requieren un nivel de esfuerzo medio, ya que también como los FPGA requieren lenguajes especializados para poder programarlos, como por ejemplo el CUDA, que es básicamente basado en lenguajes de alto nivel o es similar a la programación de los lenguajes de alto nivel como C y C++. Y bueno, ya platicamos que los FPGAs pues es un poco más difícil ya que ustedes requieren aprender lenguajes de descripción hardware como VHDL, Verilog, aparte de usar todas las herramientas que contienen eh, múltiples aplicaciones. En cuanto a las aplicaciones, pues normalmente un GPU se usa solamente como acelerador gráfico o para hacer procesamiento en paralelo. Y bueno, como ya discutimos en los FPGAs, pues tienen una mayor gama de aplicaciones. Bueno, después de ver esta pequeña comparativa a grandes rasgos de los FPGAs contra otras tecnologías, ahora pasamos a ver para qué son utilizados los FPGAs, en qué tipo de aplicaciones y específicamente enfocándonos a la industria. Ok, ¿para qué es utilizado un FPGA? Si ustedes realizan una búsqueda en Internet, ustedes van a encontrar una amplia variedad de ejemplos en los cuales los FPGA son utilizados. Ustedes van a encontrar aplicaciones en audio, aplicaciones aeroespaciales, aplicaciones en la investigación, donde muchas universidades utilizan los FPGAs pues para desarrollar diferentes arquitecturas, para explorar la aceleración de diferentes algoritmos, en la robótica, en comunicaciones, para los drones, etcétera, etcétera. Y bueno, todas estas aplicaciones, pues como ya vimos, toman ventaja de las características principales del FPGA, como paralelismo, flexibilidad, son de bajo costo y ofrecen un buen performance. En particular para esta plática nos interesa un uso específico del FPGA, que es precisamente para el prototipado de dispositivos ASIC y que en Intel se le llama presilicio. Los FPGAs ofrecen una buena alternativa para verificar la funcionalidad de estos sistemas ASIC. También ofrecen una buena alternativa para poder verificar escenarios del mundo real, es decir, para poder verificar interfaces de dispositivos en tiempo real. Y lo más importante es que los FPGAs en el prototipado de ASIC sirven para poder desarrollar el software a una etapa temprana. Y bueno, esta es una frase que me encontré por ahí en un libro que me gusta mucho, que dice que el prototipado es la respuesta del equipo de hardware que le da a los problemas que tienen el equipo de software. Ahorita vamos a ver un poco de qué es lo que significa este ASIC prototyping. Bueno, como ya vimos, los FPGAs para la industria se utilizan para el ASIC prototyping. Pero bueno, ¿qué es este ASIC prototyping? Para ello necesitamos hablar un poco acerca del ciclo de fabricación de un ASIC o un chip. Y bueno, en Intel, básicamente el ciclo de fabricación se divide en tres fases. La primera de ellas es el presilicio, después tenemos la fase de fabricación o fab y el posilicio.
Obviamente todo comienza con una idea del producto, en donde el equipo de marketing se junta para decidir cuál va a ser el nuevo producto a ser lanzado por Intel. Puede ser la nueva gama de microprocesadores o bien algún otro dispositivo completamente innovador que no se haya hecho antes. Bueno, una vez que esta decisión del nuevo producto es tomada, se pasa a la fase de realizar el sistema. Para ello existen unas personas que se llaman arquitectos de sistemas y estas personas básicamente diseñan a nivel conceptual el chip, lo que va a ir dentro del chip. Es decir, estos arquitectos deciden cuáles van a ser los puertos de entrada-salida, qué cores dentro del chip va a tener, el tipo de memoria, los buses, si va a tener cores para alguna aplicación en específico, como procesamiento digital de señales, etcétera. Una vez que los arquitectos ya diseñaron a nivel conceptual lo que va a ir dentro del chip, bueno, pues se pasa a la etapa de desarrollo. En esta etapa de desarrollo básicamente consiste en capturar o diseñar el código RTL y al mismo tiempo se comienza a realizar la documentación de cada uno de los componentes que va a tener este chip. Una vez que ya se tiene desarrollado este código a nivel RTL, bueno, pues el siguiente paso es precisamente implementar todo este diseño en un FPGA y casi al mismo tiempo, cuando nosotros empezamos a implementar esta, esta arquitectura en el FPGA, bueno, el equipo de software ya es capaz de poder comenzar a desarrollar sus aplicaciones, es decir, ellos ya pueden desarrollar firmwares, drivers, aplicaciones a alto nivel. Y bueno, aquí entramos en un ciclo de verificación y desarrollo. Una vez que se tiene implementado el FPGA, pues se analizan ciertos problemas de debugueo y aquí se entra en un ciclo hasta que se prueba la funcionalidad del sistema y se dicen, ok, el sistema que los arquitectos diseñaron ya está probado y verificado en el FPGA, entonces su funcionalidad ya está bien. Una vez que este diseño ha sido verificado en el FPGA, bueno, se pasa a la gente del laboratorio, es decir, a la gente de la fab. En esta etapa de la fab, bueno, es donde ustedes obtienen al final esta oblea de silicio con los microprocesadores implementados. Este proceso es muy complejo, requiere equipos de física, químicos, mecánicos, electrónicos. Es un proceso bastante interesante, pero bueno, al final lo que se obtiene es precisamente esta oblea de silicio, en donde esta oblea puede tener decenas o centenas de microprocesadores. Y bueno, al final lo que nosotros obtenemos después de la fabricación, pues es el chip en sí, ¿no? El chip físico. Y aquí es cuando entramos a la parte de posilicio. En esta etapa de posilicio también se entra en un ciclo de verificación en donde se realizan pruebas eléctricas y funcionales, pero ya sobre el mismo chip. Y una vez que se realiza la verificación final del chip, bueno, pues al final obtenemos algo como esto, que es precisamente el ASIC ya aprobado y funcional. Y bueno, una vez que Intel desarrolló este circuito integrado, pues el siguiente paso es mandarlo a los clientes y estos clientes pues colocarlos, pueden colocar el chip en sus diferentes dispositivos, pueden ser celulares, tablets, laptops, wearables y lo que sea. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de los FPGAs en este ASIC prototyping? Bueno, pues precisamente el ASIC prototyping significa implementar la arquitectura del chip en los FPGAs. Eso es el ASIC prototyping.
Y gracias a este ASIC prototyping es que el equipo de software puede empezar a desarrollar sus aplicaciones, su firmware, los drivers, en una etapa temprana del ciclo de fabricación. Es decir, si no tuviéramos la implementación del FPGA en esta etapa, el equipo de software tendría que esperarse hasta que el chip saliera de la fábrica para poder desarrollar sus aplicaciones. Entonces, es precisamente esta es la gran ventaja que tienen y el gran papel que juegan los FPGAs en el prototipado ASIC. Y bueno, con esto finalizamos la primera parte de esta plática. En la segunda parte de la plática veremos eh, específicamente temas relacionados a los FPGAs aplicados en el prototipado de los ASIC. ¿Cuáles son las tareas que se realizan en los FPGAs y cuáles son los desafíos que se nos presentan?